enfriar. Bueno, jóvenes, vamos a comenzar y ustedes tienen que ver el video después de clase, ¿no? Yo siempre me esfuerzo por hacer un buen video con ustedes, de principio a fin. A ver, eh, hoy día tenemos los efectos del calor. Ya nosotros habíamos estudiado el tema del calor. Quiero preguntar así de manera para ustedes, ¿qué cosa es el calor? A ver, jóvenes, ¿qué es calor? Un punto al que me dicen, ¿qué es calor? Es Ya, energía de cambio. muy bien, Jimenita tienes un punto. Ya, Jimenita tiene un punto. Jimenita, correcto, tienes un punto. Claro, ¿no? Energía que se aumenta a la temperatura. ¿El que me habló? Yo, profesor, yo diría, Yadira, energía que se aumenta la temperatura. No, así como lo mencionó Jimenita, está perfecto, ¿no? Es energía en tránsito. Es que se energía manifiesta, que se a manifiesta a ver, la temperatura. el calor es energía que se pasa de un cuerpo de menor temperatura a uno de mayor temperatura. Entonces, gracias a esa energía, el cuerpo cambia su temperatura, ¿no? Y decir caliente y frío, ¿qué cosa era? Caliente y frío, ¿qué cosa era? Son sensaciones de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Te acuerdas o no? Sensaciones de nuestro cuerpo. Eso es, ¿no? Y la temperatura es una magnitud física que mide el grado de agitación molecular. Ya la habíamos visto en el tema de calor, 3 veces. No, esta sería la cuarta vez, ¿no? Pero este ya es algo más general, ya, como para recordar todo y cerrar bien este tema. Entonces, observemos acá, ¿ya? Yo menciono algunas partes y después les hago recordar otras. Los cambios producidos en algunos parámetros de medida, como la temperatura, pueden ocasionar serios trastornos en el desarrollo de la vida. El calentamiento global es un problema mundial. El Perú no es ajeno a este desajuste térmico provocado por el hombre. ¿De qué está hablando? Del efecto invernadero, ¿no? Lo que sucede, jóvenes, es que las fábricas, al quemar, ¿no?, residuos sólidos, porque así producen energía, botan hacia la atmósfera dióxido de carbono. Es una sustancia que proviene de la combustión, ¿no? Entonces, mira, al ese humo dañino irse a la capa de ozono, se combina con el agua de las nubes y produce lluvias ácidas. Es un problema del efecto invernadero, por ejemplo, ¿no? Otro problema es el calentamiento de la Tierra. Tú sabes que los polos, sé qué cosa, de, de hielo, ¿no? Aumenta el volumen de agua, ¿ya? Y tenemos menos tierra, ¿no? Eh, y no solamente eso, también afecta a la vida marina, ¿no? Sabes que por ahí también viven animalitos, ¿no? Entonces, otra cosa del calentamiento global, por ejemplo, hay sitios donde hace demasiado calor, hay tanto calor que los mismos bosques secos, se prenden el fuego, ¿no? A veces cae un rayo, no es como acá, ¿no? Que los árboles son verdes, sino que ahí hay temporadas enormes de frío y temporadas enormes de calor. Entonces, esos cambios se producen a través de la temperatura, ¿no? En este capítulo aprenderemos el cambio de temperatura, el cambio de fase, la formación, el cambio de forma, dilatación térmica, las aplicaciones y resolver diversas actividades y preguntas y además construir opiniones, dice. Primero, veamos el primer punto, dice cambio de temperatura. Eso ya lo hemos estudiado, ¿no? El cambio de temperatura se produce por eh, el calor, ¿no? ¿Te acuerdas? El calor es energía. Piénsalo así, es energía. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tienes un vaso con agua fría y lo agarras un buen rato. Tú sientes frío, esa es una sensación. Pero al tú sentir frío significa que tu cuerpo está perdiendo energía, pierde calor, que se transmite hacia el vaso helado, ¿no? Está frío y
va a llegar un tiempo que tanto el vaso como tu mano van a llegar a la misma temperatura. A eso le llaman temperatura de equilibrio. Cuando eso sucede, ya no hay transmisión de calor y el calor se hace cero. Ese es el cambio de temperatura, producido por eh, el calor que se transmite. ¿Sí? Ahora, el cambio de fase. Mira, la temperatura simplemente te dice el grado de agitación molecular que tiene un cuerpo. Los cuerpos que tienen mucha menos temperatura, a lo que se le conoce como el cero absoluto, significa que ahí los cuerpos son tan fríos que sus moléculas prácticamente se encuentran inertes. Tú miras un celular, tú miras un pedazo de madera, el celular donde estás o la computadora que tú ves, todas sus moléculas se encuentran vibrando. La materia la encontramos en cuatro estados, ¿no? Pero acá en el planeta Tierra solo existen tres: sólido, líquido y gaseoso. Cada uno de esos estados tiene una determinada temperatura y las propiedades de sus moléculas también son, eh, eh, las propiedades de sus moléculas son diferentes. Por ejemplo, en un estado, por ejemplo, de sólido, ¿no? Las moléculas se encuentran pegadas unas sobre unas con otras, ¿no? O sea, se encuentran unidos por enlaces, ¿correcto? Entonces, mira, al tú calentar algo, le das energía a esas moléculas, entonces las moléculas se vuelven locas, se chocan entre sí, ¿no? A eso se le dice movimiento browniano. El movimiento browniano es un movimiento molecular, pero desordenado, es un caos, ¿entiendes? Entonces, se separan tanto, mira, se pelean tanto, se rompen los enlaces, que el cuerpo se separa, y al separarse, las moléculas se resbalan. Entonces ahí se vuelve un líquido. Y si le sigues dando calor, energía, se van a romper tanto los enlaces que van a separar, va a aumentar su volumen y se convierte en gas. Entonces, eso es el cambio de fase. Pero hablemos de lo que es la temperatura, ¿no? La temperatura mide el grado de agitación molecular. Es una magnitud física que se puede medir con un termómetro. ¿Recuerda? Se puede medir con un termómetro. Ahora, eh, ¿a qué se refiere con cambio de fase? En una recta de temperatura, jóvenes, en una recta de temperatura, cuando el cuerpo se encuentra cambiando de fase, digamos, de líquido a sólido, mantienen la misma temperatura, ¿no? En los cambios de fase, los cuerpos tienen la misma temperatura. ¿Cuándo vuelven a cambiar su temperatura? Cuando ya son líquidos, o ya son sólidos, o ya son vapores. ¿Entienden? Por eso es que se recuerdan que yo les había enseñado a leer unas gráficas, ¿no? Unas funciones donde la temperatura iba en línea recta, o sea, porque era una temperatura constante en el cambio de fase. Y eso en física, bueno, ahorita no lo estamos estudiando, ¿no? Pero se calcula el calor sensible, es el calor que se otorga a un cuerpo, se calcula con una fórmula que le dice que el calor se mata. Así que, vamos a ver si puedo escribirlo rápido. Así que así se representa en física el calor. El calor, así. C, eso es delta de T, mata. O sea, es así, mira. El calor sensible, el calor que transmites para cambiar la temperatura, o sea, cuando dos personas se agarran de las manos y llega un tiempo en el que se encuentran en temperatura de equilibrio, ¿me entiendes? O sea, el calor que vas a transmitir, que un cuerpo transmite a otro, se puede calcular a través de esa fórmula. Y esa fórmula significa multiplicar el calor específico, ¿ya? O sea, todos los cuerpos tienen un calor específico, ¿no? Es una propiedad que tiene cada objeto. Por ejemplo, mi celular tiene un calor específico, esa madera tiene un calor específico, tiene un valor ya definido. Los metales también tienen un calor específico, todos tienen calores específicos. Eso multiplicado con la masa, por eso es una M, y un triangulito de T, dice. Eso significa delta de T. Cuando tú veas un triangulito en física, significa variación. O sea que ahí varía, se multiplica con la variación de la temperatura. Y la variación siempre es en el temperatura final menos inicial. Una razón, pues, no, ya ha variado el valor. ¿Entiendes? Entonces, eso mide el calor que se transmite de un cuerpo a otro. Entonces, van a haber ejercicios donde te piden calcular el calor transmitido, ¿no?
Pero hay otra fórmula que le dicen quémala así. Quémala fuiste. ¿Qué significa esto? Esto es el calor latente de fusión. O sea, es la energía. Mira, acá, lo que te he enseñado arriba mide cuando un cuerpo eh, mide la variación perdón, la cantidad de energía que le has dado a un cuerpo para que cambie su temperatura. ¿Entiendes? Para que cambie la temperatura. Pero en la otra fórmula de abajo mide el calor, o sea, la energía que se necesita para que un cuerpo cambie su estado. O sea, su temperatura va a seguir constante, pero mira, si tú quieres que esto de acá se convierta de un sólido a un líquido, necesitas darle una pequeña cantidad de calor, de energía, para que cambie su estado, no su temperatura, su estado. ¿Entiendes? Entonces, todos los objetos tienen un calor latente de fusión, en este caso para que se vuelvan sólidos. ¿Sí? Y si quieres que se conviertan en vapores, calor latente de vaporización. Tú, por ejemplo, buscas en internet, ahí pones el calor latente de fusión de la madera y te sale un valor. El calor latente de fusión del plástico te sale un valor. Entonces, todos esos tienen valores. Por eso lo que estoy en química tienen unas tablas enormes. Gracias a la tecnología pueden encontrar los datos rapidito. Incluso hay aplicaciones que te dan los valores, ¿no? Esto de acá siempre en los ejercicios es un dato que te dan, al igual que el calor específico, ¿no? Entonces hasta ahí me dejo entender, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces, lo único que quiero mencionar, jóvenes, es que cuando tú en física analizas el tema de calor, te enseñan estas dos fórmulas. Esta fórmula de aquí, el calor se mata, mide el calor que transmites a un cuerpo, ¿entiendes? Y el otro es el calor que le das a un cuerpo para que cambie su estado, sólido, líquido, gaseoso. A ver, ¿hasta ahí me comprenden, jóvenes? Respondan, a ver, Angeli, Anthony, Jimena. Jimena, ¿me estás escuchando? Sí, profesor, yo sí le comprendo. Ya. Ahora escúchame, ¿eh? Después que tú aprendes calor, viene un tema que se llama termodinámica. ¿Sí? Y en ese tema de termodinámica se estudia principalmente la temperatura, o sea, los efectos que provoca darle calor, o sea, energía a un cuerpo, ¿no? Y analizar ahí sus propiedades, ¿no? Por ejemplo, mira, si tú calientas un cuerpo, aumenta su presión y también aumenta su volumen, ¿no? ¿Entiendes? ¿No? Entonces, más que nada termodinámica se da en sólidos, se da en gases, ¿no? Entonces, ese es un tema muy aparte en física y relativamente solamente trabajamos con temperaturas, ¿sí? Pero necesitamos conceptos de trabajo, necesitamos conceptos de calor, o trabajo y calor sobre todo, ¿no? O sea, se analizan ahí sistemas de calor, ¿entiendes? Entonces eso es. Ustedes ahorita están aprendiendo solo un concepto están aprendiendo, que es el calor, que es temperatura, ¿no? Que es frío, que es caliente, nada más. Pero ya más adelante van a ver el ejercicio. De repente vemos un ejercicio ahorita, ¿sabes? A ver, todavía no dice el libro. Dice acá, veamos esta partecita ya. Vamos a leer esta parte. Por favor, Angeli, ¿puedes leer esta partecita? Desde acá, ¿desde cuándo vas? Desde ahí. Angeli, ¿puedes leer la parte que está ahí? Observarla, que está de amarillo. Solamente, solamente está de amarillo. ¿Hasta qué parte, profesor? Allá, hasta acá. Mira, ¿desde cuándo hasta cocina?
Mm, ya. Cuando una sustancia es sometida al calor, se puede apreciar que éste se produce cambios en sus propiedades físicas, manifestándose de diversas formas. Por ejemplo, una mancha metálica expuesta a los rayos solares se calienta, incrementa su temperatura y se dilata creciendo sus dimensiones. Un cubo de hielo se retira al hacer calor a los llanos de una cocina. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien, ¿no? Entonces ahí dice, ¿no? Cuando una sustancia es sometida al calor, se puede apreciar que en este se producen cambios en sus propiedades físicas. O sea, dice, ¿no? Manifestaciones diversas. Por ejemplo, una plancha metálica expuesta a los rayos solares se calienta, incrementa su temperatura y se dilata. ¿Qué significa dilatar? Incrementar sus dimensiones. ¿Sí? ¿Ustedes han visto alguna vez un soldador, una persona que se encarga de, por ejemplo, doblar fierros, que trabaja con estructuras metálicas? Él, para que pues digamos hay un fierro, ¿no? Grueso, que está medio doblado, solo lo calienta nomás y se pone derechito. ¿Ya? Incluso todos los cuerpos tienen un calor de dilatación ya determinado. O sea, la energía que se necesita para que el cuerpo se dilate ya está determinada, ya está calculada todo. Entonces, por ejemplo, si tú ves un material de acero con un material de cobre, dos planchas así juntitas y las calientas a los dos, vas a ver que al final el fierro se va a doblar así. Y se dobla hacia el lado que se encuentre, que tenga, eh, que tenga el material menos resistente al calor, de que el calor lo transforme más rápido. A eso le decimos dilatación, ¿no? Ahí dice fenómenos térmicos. Entre ellos tenemos los cambios de temperatura, los cambios de fase y los cambios de dimensiones. Los cambios de dimensiones se estudian, jóvenes, en física se estudian en el tema de termodinámica. Cambios de dimensiones pues cambian su volumen, cambian su presión, cambian su energía interna, ¿no? Y ahí dice dilatación térmica, ¿no? Pues, aumentan todas sus dimensiones. Y cambio de temperatura, dice, es el cambio de temperatura es un fenómeno que consiste en el aumento o disminución de la temperatura de una sustancia debido a una transferencia de calor. El calor es energía. Eso prácticamente ya es un resumen de lo que hemos visto, ¿no? Las 3 semanas anteriores. Dice, por ejemplo, al entregar calor a una cierta cantidad de agua, aumenta su temperatura. Obviamente, ¿no? Recordar también que el calor se transmite a través de 3 procesos. A ver, Anthony, ¿cómo se transmite el calor? ¿Qué procesos permiten la transmisión del calor? Profe, me dijo a mí, Sí, sí, Anthony, te dice, entonces que lo escucho muy bajo. ya, dime, dime. ¿Qué cosa, profe? ¿Cómo se transmite el calor? A ver, Yadira. A cierta cantidad de agua No, ¿cómo se transmite el calor? Hay formas de transmisión, ¿no? En sólidos, durante ahí. ¿cómo? No, profesor, mi respuesta estaba mal. No, no está mal, sino que no está mal. Mira, yo lo puedo decir como yo lo veo, ¿entiendes? Pero que en física lo llamamos con un término especial. Es como decir, es como que yo te dijera, ¿no? ¿Cómo se calienta esa de ahí? Ah, porque le pones fuego debajo. ¿Se va a calentar? Sí, o sea, el concepto está bien, pero es que cuando hablamos en el curso de física hay que ser un poquito técnicos, así, ¿no? Entonces, tenemos que hablar con términos físicos, ¿no? Pero a la materia. O sea, para una palabra abrevia todo un concepto, pues. ¿Entiendes? Entonces, no está mal lo que has dicho, ¿no? Que hay que decir el concepto, perdón, la palabra
que englobe todo ese proceso. En este caso sería la conducción, ¿no? Eso es justo la convección, perdón, es lo que has dicho tú. Eso es convección. Convección es transmitir el calor en medios líquidos, ¿sí? Medios líquidos a través de una superficie sólida, ¿no? Por ejemplo, una tetera con agua, ¿no? ¿Recuerdan? Había un gráfico donde en medio del líquido había una corriente, ¿no? De agua fría arriba, caliente abajo, que subía y bajaba, subía y bajaba. Ahora, conducción del calor es, por ejemplo, agarras una varilla de fierro, lo acercas a la fogata y vas a ver que la punta de la varilla de fierro se calienta y a partir de que se recibe calor la punta de la varilla de fierro, el calor se va transmitiendo por toda la varilla, tanto que al llegar al mango donde estás agarrando también se va a calentar. Pero primero se calentó en la punta, porque ahí le diste ese fuego, ¿no? Calor. Ese sí se transmitió. Eso es conducción. Ahora, radiación es el calor que se transmite a través de ondas electromagnéticas o ondas, por ejemplo, ondas solares, rayos de sol, ¿me entiendes? Ondas ultravioleta, ¿no? Y demás, y demás. ¿No? Recuerda que las ondas son perturbaciones que transmiten energía, pero no materia, ¿no? Una onda, jóvenes, es como meter una piedra en un lago, un estanque